El joven Jacob rompió conmigo mientras mis ojos se enrojecían de tanto llorar. Con gesto irritado frunció el ceño. ¿Me amas tanto así? Y luego me transfirió 10 millones como compensación por la separación. Me tapé la boca y me alejé corriendo desconsolada. Todo el mundo creía que estaba locamente enamorada de él, que era una perrita faldera llena de devoción. Hasta aquel día cuando mis redes sociales quedaron expuestas por accidente. Pez frío, burro difícil de contentar. Joder, estoy harta de este imbécil. Por fin terminamos, jeje. Jacob con el rostro impasible aplastó la copa de vino y envió un mensaje. Te daré otros 10 millones. No dejes que te atrape. Después de 3 semanas de noviazgo, Jacob me envió un mensaje para terminar. Inconforme fui a confrontarlo. En el reservado la luz era tenue. Delante de sus amigos me mordí fuertemente el labio y con voz quebrada por el llanto pregunté: cariño, ¿de verdad quieres terminar? Jacob se recostó en el sofá con un cigarrillo humeante entre los dedos. Bueno, terminemos. Su postura era indolente, su tono frío. No, dime en que me equivoqué y lo corregiré. Humillada lloré como un perro, el dolor me ahogaba. Unos segundos de silencio. Jacob frunció el ceño y apagó el cigarrillo. Sus ojos se encontraron con los míos enrojecidos. En su mirada surgió una mezcla de irritación y desconcierto. ¿Me quieres tanto? Asentí con lágrimas en los ojos. Te amo muchísimo, cariño. Su ceño se frunció aún más y sus labios delgados se apretaron en una línea recta. Un momento después mi cuenta bancaria recibió 10 millones como compensación por la separación. Jacob apartó el rostro y me despidió con crueldad. Esto es una compensación, olvídame. En un instante mi rostro palideció y mi frágil cuerpo se tambaleó. Está bien que se haga tu voluntad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas tapándome la boca. Bajo las miradas compasivas de los presentes giré y salí corriendo a toda prisa. Detrás de mí alguien no pudo evitar comentar: Jacob, al resolver esto con dinero le estás infligiendo una humillación descarada. Ella también es bastante lamentable, parece que está a punto de desmoronarse. Entonces ahora voy a recuperar el dinero. La voz vacilante de Jacob llegó confusa. Corría aún más rápido, el viento nocturno era frío y la calle estaba desierta. Me agaché bajo la farola con el rostro melancólico y las pestañas aún húmedas. El sistema se rasca la cabeza para consolarme. Cariño, no te pongas tan triste, al menos la misión está completada. Bajo la mirada y acaricio la herida en el dorso de mi mano. Es un corte que me hice al caer hace unos días cuando llevaba el desayuno a Jacob. Ya se ha formado una fina costra en la superficie. ¿Tú también crees que estoy a punto de desmoronarme? Y de repente tengo un sentimiento que no puedo explicar. Sistema, que siento la impotencia de una monja difamada con rumores obscenos. 3. El sistema atónito y al borde del colapso. Estás actuando. ¿Qué tal? Merecería un premio a mejor actriz. No me levanté y me desperecé con calma. Tras mi muerte súbita, un sistema de citas me vinculó y me trajo aquí. El sistema me explicó que solo si lograba conquistar a un hombre excepcional y mantenía una relación de pareja con él durante al menos 3 semanas, me recompensaría con una segunda vida y me devolvería a mi mundo original. Ya había elegido a mi objetivo: Jacob, el heredero del grupo Jacob. Guapo, rico y de carácter frío. Nivel de dificultad 5 estrellas. Llevo meses intentando conquistarlo, persistente, apasionada, llena de ternura. Hasta el sistema llegó a creer que me había enamorado perdidamente de él, pero Jacob seguía impasible. Luego no sé cómo de repente accedió a estar conmigo, aunque seguía siendo igual de distante. Ni siquiera me dejaba tomarle de la mano, todo dependía de mí. Insistencia para mantener la relación. Pero eso no es lo importante. Sonriendo saqué mi teléfono para revisar el saldo de mi cuenta. Sistema, puedo llevarme el dinero. Como era de esperar del heredero de un conglomerado, su generosidad no tiene límites. No puedes. Muy bien. Después de llorar y hacer un escándalo por horas, trabajo en vano. 4. Después de enviar la tarea, el sistema aún necesita unos días para cargarla. Ya que no podía llevarme el dinero, decidí derrocharlo sin medida antes de irme. Manejé autos deportivos, viví en lujosos áticos y arrasé con las compras en los centros comerciales. Viví una vida de excesos y lujos desenfrenados, perdida en un torbellino de placeres. Esa noche fui a bailar al bar con un look cuidadosamente preparado. Al salir del baño, qué casualidad, me encontré con un amigo de Jacob. Evelyn, viniste a buscar a Jacob. No, ya no tenemos nada que ver. Hice un gesto con la mano y me preparé para escabullirme. Ay, qué doloroso. Hoy su amiga de la infancia regresó al país y organizó una fiesta de bienvenida. Te llevaré adentro. Suspiró con notable compasión, con esa expresión de no te hagas la dura, ya sé que no lo has superado escrita en el rostro. Y arrastró a mí, yo que se resistía con todas sus fuerzas, hacia un salón VIP. En la habitación, Jacob, con su aire de nobleza y distinción, me miró con el rostro tenso. A su lado estaba sentada una chica de aspecto dulce. Tú debes ser la exnovia de Jacob. Perra desesperada, merecías que te dejaran, no eres digna de él, no vuelvas a molestar a Jacob. Margarita me lanzó una mirada cargada de veneno con un tono tan afilado como un cuchillo envenenado. 5. Sí, tú eres digno, solo tú eres digno. La vida es insípida y aburrida y un sapo sale a criticar a los humanos. Misión cumplida, ya no tengo ganas de seguir fingiendo ser buena. Que le importe a Jacob si me da la bienvenida o no. Me senté con toda tranquilidad, crucé las piernas y me serví una copa de vino. Margaret estaba furiosa, llevándose la mano al pecho y haciendo ademán de arrojarse en los brazos de Jacob. Jacob me ha insultado. El rostro de Jacob se ensombreció ligeramente y de repente se puso de pie Evelyn. Su actitud parecía indicar que iba a defender a Margaret. Margaret, al no alcanzarlo, se levantó e intentó agarrarle el brazo nuevamente. Jacob,
Antes de que pudiera tocarlo, Jacob se sentó bruscamente de nuevo. Me miró con un rostro distante y sereno y pronunció con calma: has ido demasiado lejos. Eso es todo. El ambiente estaba tenso. Alguien intentó mediar. Todos somos amigos, vamos, brindemos. Margarita, no la provoques, ella también está herida. Fue ella quien empezó a molestarla primero. Margarita, con lágrimas rodando por su rostro, dio vuelta a la situación. Realmente me pareció adorablemente tonta, digna de lástima y de suspiros. Hablar contigo es una auténtica pérdida de tiempo. Preferiría pasar más tiempo navegando en redes sociales. Puedes fingir ser tonto, pero no te pases de la raya. Pareces una loca con amnesia y atrofia cerebral. 6. Margaret lanzó un grito y casi se desmaya. Todo el mundo cree que estoy destrozada por el dolor hasta el punto de inestabilidad emocional. Todos le aconsejaron que no se molestara conmigo. En medio del caos, con mi vista aguda, noté que Jacob pareció esbozar una sonrisa. ¿Por qué se ríe? Aseguro que es una risa de exasperación. Margarita se calmó un poco y de repente sus ojos brillaron con malicia mientras esbozaba una sonrisa burlona. Juegas con las redes sociales. No sé qué habrás registrado en tu cuenta. El día a día de un lamebotas. ¿No te importaría compartirlo con nosotros? Mi expresión se tensó ligeramente intentando evadir la pregunta. Solo navego por internet y como sandía, nota expresión china coloquial que significa ver chismes sin involucrarse. Al ver que no estaba dispuesta, Margaret se volvió más insistente, queriendo aprovechar la situación para humillarme. Acabo de conseguir tu número, resopló con aire de suficiencia agitando el móvil con gesto triunfal. Abrió la aplicación, introdujo el número de teléfono y lo buscó de un tirón. Mi rostro palideció al instante sin tiempo para reaccionar. No pude hacer más que mirar impotente. La interfaz salta a la página personal del usuario lobo con piel de Liam P. 7. Probablemente mi expresión era demasiado tensa y desagradable. Jacob frunció el ceño, su voz se enfrió con un dejo de advertencia: deja de mirar, ciérralo. Al menos tenía un poco de conciencia. Se sintió culpable por este humilde y devoto perro faldero hasta el punto de protegerme. Margaret deliberadamente quería humillarme. No solo no lo apagó, sino que con entusiasmo lo proyectó para que todos lo vieran. No podía quedarme más, me levanté apresuradamente y salí corriendo por la puerta. Mejor me voy, los mosquitos en casa llevan todo el día sin comer. Todos pensaron que estaba a punto de revelarse mi patética rutina de arrastrado, así que huí llena de vergüenza y rabia. Lo que no sabían era que esas notas, una tras otra, eran puros desprecios y quejas mías hacia Jacobo. Si no me escapo ahora, estoy perdida. Poco después de que me fui, todos miraban la pantalla gigante en silencio. Príncipe heredero, más bien príncipe de pacotilla, mírese usted tan altivo. Mandas buenos días y no responde. Está bien, no culpo a Jacob, me culpo a mí misma por no tener suficientes pretendientes. Pez frío, burro difícil de calmar. Maldita sea, estoy harta de este imbécil que no responde. Finalmente rompimos 10 millones en la cuenta, jeje. En un silencio sepulcral la mandíbula de Jacob se tensó. Con una expresión impasible aplastó la copa de vino que sostenía en la mano. Luego tomó su abrigo y se levantó para salir. Jacob, ¿a dónde vas? A capturar a alguien, sonrió con una calidez que parecía iluminar la habitación. 8. El teléfono no dejaba de sonar, pitando y vibrando sin cesar. De vuelta en el lujoso apartamento, con las manos temblorosas lo abrí. Jacob, después de hacer innumerables llamadas sin respuesta, me envió un mensaje. Te daré otros 10 millones. No dejes que te atrape. Con solo mirarlo podía imaginarme su expresión de furia mientras tecleaba. El sistema se activó y dijo con preocupación: pronto vendrá a buscarte. ¿De qué tienes miedo? Total, me voy pronto. Me envolví en la manta como un pez seco y me tiré descuidadamente en el sofá. Le volví a preguntar: después de tanto tiempo todavía no se ha enviado la tarea con éxito. El sistema se golpeó la frente y dijo que iría a revisar. Minutos después regresó arrastrándose y balbuceando que algo había salido mal. La red se había congestionado, lo que provocó que el envío de la tarea fallara. Ay, jaja, mira cómo ha quedado esto, no queda más que molestarte para que lo hagas otra vez. El sistema soltó una risita nerviosa con la voz temblorosa por el remordimiento. Se me nubló la vista y casi me desmayo. ¿Cómo iba a hacerlo otra vez justo después de ofender a Jacob? Mejor morir justo cuando estaba al borde de la locura y el colapso. La puerta sonó de repente. Mi corazón dio un brinco del susto. Ya me encontró tan rápido. Afuera de la puerta el hermoso rostro de Jacob estaba cubierto de nubes oscuras. Él se contuvo con todas sus fuerzas y su voz baja y gélida resonó lentamente palabra por palabra. Evelyn, sal de ahí ahora mismo. 9. El sistema temblaba mientras encendía un cigarrillo. Cariño, tal vez deberías saltar por la ventana y escapar. No tengas miedo, con suerte solo te romperás la mitad del cuerpo. No debía haber sido tan imprudente como para intentar conseguir esos 10 millones. Ahora estoy acabada. Me sentí débil por completo, con la voz temblorosa y esbozando una sonrisa desesperada. Jaja, no importa, tengo una personalidad autodestructiva. Si tiene el valor, que me mate. No me culpo por elegir rendirme y dejar de luchar. Jacob es una persona que, aunque parece despreocupado y sin emociones en el día a día, en realidad es vengativo, rencoroso y despiadado. Minutos después la puerta fue derribada por los guardaespaldas levantando polvo mientras Jacob entraba con paso lento. Sentada en el suelo, mi instinto de supervivencia se despertó de repente. Sistema, ¿tienes algún servicio de emergencia? Mi integridad personal podría estar en peligro. El jefe no dio señales de vida y el sistema se apagó de golpe, escapando a toda prisa. En el momento crítico decides hacerte el muerto. El sudor frío me recorría la espalda mientras sentía cómo me rechinaban los dientes de rabia. El rostro sombrío de Jacob emergió lentamente de entre el humo y el polvo. No te dije que no dejara que te atrapara. Una mirada afilada y siniestra se posó sobre mí, cargada de una letalidad absoluta. Bueno, mejor seguir adelante y tratar de salir del paso.
Decidí arriesgarme, me pellizqué el muslo y de pronto mis ojos se enrojecieron. Cariño, ¿no te has dado cuenta de que mi sonrisa era solo una fachada? Solo era mi orgullo hablando, pero ¿acaso no sabes cuánto te he amado durante este tiempo? No puedo tener un poco de dignidad y decir cosas duras a tus espaldas. 10. Jacob levantó los párpados sin expresión. En serio. Mantuve el cuello rígido dejando que las lágrimas cayeran en el momento justo, girando ligeramente el rostro mientras mi frágil cuerpo temblaba con cada sollozo como una pequeña flor blanca testaruda. Jacob me observó durante un buen rato, pasando la mirada con indiferencia por mi lujoso ático. Su vista finalmente se detuvo en la pila de bolsos de diseñador que acababa de comprar. Me cubrí el pecho llorando con aún más conmovedora intensidad. Después de romper contigo solo podía desahogar mi desesperación comprando y comprando. Lo que obtuve fue solo dinero frío y sin emociones, pero lo que perdí fuiste tú, cálido y real. Si pudiera elegir, preferiría no tener 10 millones antes que perderte a ti. Jacob arqueó una ceja. Renunciar a 10 millones. Solo a mí. Asentí con la cabeza como un martillo pilón, alzando lentamente mis ojos de cervatillo con una mirada sincera y llena de expectativa. Me observó durante un buen rato. Vale, entonces devuélveme el dinero. Me hundí en un colapso aún más profundo. Casi me había gastado todo el dinero donde iba a conseguir esos 10 millones. Incluso vendiendo el lujoso apartamento y los bolsos no reuniría suficiente dinero. Hasta que Jacob se marchó con indiferencia. Acabé de volver en mi aturdida y apenas logré descifrar otro significado oculto. ¿Sistema? ¿Acaso lo que quiere decir es que sí? El sistema me lanzó un pulgar arriba. Genial, anfitriona, como era de esperar de ti. Jacob ha accedido a volver contigo. Me eché a reír y salté del suelo de un brinco. Entré en acción de inmediato, tomé el teléfono con emoción y le envié un mensaje a Jacob. Cariño, entonces estás dispuesto a volver conmigo. Jacob respondió rápidamente, quien dijo algo de volver. Te daré una oportunidad más para que me conquistes. Se acabó, ahora sí que tendré que empezar de nuevo. 11. Volví a esos días en los que era la humilde perrita faldera de Jacob. Pero bueno, al menos ya tengo experiencia. Hacerlo de nuevo será pan comido. No como al principio cuando le compraba el desayuno a Jacob y le daba alergia. Llevé una sopa casera a Jacob cuando estaba enfermo, pero los hongos eran venenosos y empeoró. Incluso el regalo que le di cuando salió del hospital, una corbata, era de su color menos favorito. Recuerdo a Jacob recién lavado, el estómago pálido y frunciendo el ceño en la cama del hospital mientras me miraba. Jacob, ¿estás tratando de conquistarme o de matarme? ¿O acaso si no acepto me vas a matar? No me atreví a decir ni una palabra. En ese momento los hermanos de Jacob decían que probablemente él acabaría rendido a mis pies. Literalmente doblado. A las 6 de la mañana, llevando los desayunos favoritos de Jacob de su tienda preferida, llamé a la puerta de su casa. Antes, para dar lástima, siempre esperaba frente a su puerta desde las 6 de la mañana. Al verme al levantarse, Jacob frunció el ceño con irritación. Evelyn, ¿vienes tan temprano para dormir? Mi rostro se sonrojó levemente con una sonrisa tierna y tímida. Ese es el objetivo final. Pero por ahora quiero que lo primero que veas al despertar sea a mí. Jacob me miró en ese momento como si fuera una tonta. Dios mío, no puedo creer que tenga que repetir una trama tan asquerosa. Después de esperar un rato en la puerta, la voz ligeramente ronca de Jacob salió del micrófono de la cerradura inteligente. Ingresa tú misma la contraseña. Me sorprendió un poco la contraseña, parecía ser el cumpleaños de alguien. Pero recuerdo que Jacob nació en el 98 en pleno invierno. Jacob, perezosamente recostado en el sofá con el rabillo de los ojos enrojecido por el sueño, murmuró: la próxima vez entra sin llamar. Inmediatamente puse cara de emoción con lágrimas en los ojos, y con voz dulce y preocupada le pregunté: cariño, ¿por qué te has levantado tan temprano hoy? Su mirada se posó en el desayuno que llevaba en las manos, sus largas pestañas proyectando una sombra sutil. Para desayunar, cuenta como excusa. Entendí, era para torturarme. 12. Jacob terminó su desayuno con parsimonia y luego me pidió que le comprara unos dumplings de camarón cristalinos de otro local al este de la ciudad. Cogí el teléfono para pedir comida a domicilio. Jacob, ¿eres tú quien me persigue o es el repartidor? Vale, voy a comprar. Cuando regresé jadeando con las bolsas de ravioles de camarón cristalinos, los coloqué con cuidado sobre la mesa, aparté la silla y le dirigí una sonrisa dulce. Cariño, ven a comer. Jacob ni siquiera se sentó, solo echó un vistazo. La masa de los dumplings está pegajosa. Maldición, recorrí 3 kilómetros pedaleando mi bicicleta de ida y vuelta. No probó ni un bocado, lo hizo a propósito. Mis labios temblaban de rabia deseando envolverlo como un dumpling y devorarlo. Pero no tuve más remedio que tragar mi orgullo. Afiné la voz y le sacudí el brazo. Cariño, ¿qué quieres comer? Te prepararé lo que sea todos los días. Así que al mediodía le preparé costillitas agridulces. Por la noche le hice varios platillos especiales y además con mucho cuidado le ordené su habitación. Con lo servicial y sacrificada que he sido, aunque tuviera un corazón de piedra no se ablandaría aunque sea un poquito. Frotándome las manos con dulzura le pregunté: cariño, ¿qué tal te sentiste hoy? Esperando a que me elogiara, pero él solo me lanzó una mirada de reojo y siguió comiendo con toda tranquilidad. ¿Terminaste el trabajo? Pues vete, ¿quieres que te acompañe? Pero aún así, en la línea tensa de sus labios apretados logré ver un pequeño arco que se curvaba. Definitivamente estaba jugando conmigo, burlándose de mí, riéndose de mí. Vale, me voy. Algunos miran el mar, otros son amados y otros, como perros callejeros, son pateados una y otra vez. Cuando salí de su villa ya había anochecido. Las pequeñas piedras junto al césped me caían mal, así que las pateaba mientras maldecía. Esposo, esposo, que se jodan tus 8 generaciones de ancestros. Si no fuera para volver a mi mundo original, ¿quién querría servirte como un perro?
Sniff sniff, extraño tanto a mis padres. No sé si será mi imaginación, pero siento que alguien me está mirando fijamente desde atrás. Me di la vuelta de repente, aunque las luces del segundo piso de la villa estaban encendidas, no había nadie junto a la ventana. 13. También es cierto, Jacob en este momento debe estar disfrutando felizmente de la cena que preparé. Difícilmente se le ocurriría salir al balcón para verme marchar. Llegué a casa con los ojos vidriosos de cansancio arrastrando mi agotado cuerpo. Antes de dormir le envié un mensaje a Jacob entre dientes: hoy también es un día de amor para mi esposo. Tiré el teléfono y me quedé dormida al instante. Al día siguiente desperté con el despertador antes de las 6 y volví a salir en mi bicicleta. Amigos, ¿alguna vez han arriesgado su vida por alguien? Ni siquiera me he esforzado tanto para ganar dinero en el trabajo. Jacob llevaba un pijama de seda negro que lucía abstinente y distante, pero su mirada hacia mí parecía diferente a la de siempre. Incluso me saludó por iniciativa propia: llegaste. Yo desplegué una sonrisa radiante: otro hermoso día para estar junto a mi esposo. Él me lanzó una mirada indiferente. No se podía describir qué expresión era esa. En los días siguientes disfrutó con toda tranquilidad de mis atenciones, comportándose como todo un príncipe heredero. Pero sus arranques de locura se volvieron cada vez más frecuentes. Cuanto más dulce me mostraba, más irritable se volvía él. Cuanto más lo halagaba con palabras dulces, más lo hacía despreciarlas. También me preguntaba: ¿acaso antes no era esto lo que más le funcionaba? ¿Qué le estaba pasando últimamente? Le agarré del brazo y comencé a suplicarle: cariño, préstame atención, por favor. No grites, dijo con voz ronca. De mal humor se dirigió al balcón y encendió un cigarrillo. Unos días después, Jacob de repente sugirió que lo acompañara como su dama en una cena de gala. Parece que la tortura en privado no era suficiente, también quería humillarme en público. También es comprensible, después de todo lo hice perder la cara frente a tanta gente. Seguro que quiere recuperar su dignidad. 14. La noche caía pesadamente, las luces de la ciudad comenzaban a brillar. En el salón de banquetes se congregaba la flor y nata de la sociedad. Margarita entre la multitud sosteniendo una copa de vino, vestida con un elegante vestido color champán de cola de pez y una dulce sonrisa. Su elegante y noble postura se quebró al instante cuando su mirada se posó en mí, disfrutando alegremente de la comida frente a la mesa. Mujer falsa y malvada, ¿cómo te atreves a aparecer aquí? ¿Quién te dio permiso para entrar? Con una expresión distorsionada por la furia, Margarita gritó y corrió hacia mí. El susto hizo que el pudín se me atragantara en la garganta, casi me ahogó. Gracias por añadir un poco de furia a mi monótona vida. Finalmente logré recuperarme. Me acerqué a su oído con una sonrisa y susurré: te lo digo en secreto, Jacob y yo hemos vuelto. Está locamente enamorado. No puede ser. Margaret palideció incrédula y completamente deshecha. Eres una mala mujer que lo engañó y le sacó dinero. No permitiré que vuelvan. Lárgate, vete de aquí. La voz aguda de la mujer le atravesó los tímpanos. Hice oídos sordos, tomé un plato de mousse de chocolate y me puse a comer con toda tranquilidad. En cuanto a tu valiosa opinión, solo tengo esto que decir: no y punto. Mi sola presencia aquí es un dedo medio levantado para ti y para el mundo entero. Margaret jadeaba con el pecho agitado al borde del desmayo por la furia. Estaba a punto de ponerse furioso y agredirme cuando de repente cambió por completo su expresión. Hermana, por favor, no me regañes más, solo estaba bromeando. Su voz temblaba con un dejo de llanto, mostrando una fragilidad inofensiva y lastimera. Yo solo dije una cariño, tu broma es menos graciosa que tu cara. Maldita zorra. Una risa burlona sonó cerca de mi oído. Jacob había aparecido detrás de mí sin que me diera cuenta. Margarita tenía los ojos llenos de lágrimas y con voz melosa me señaló mientras se quejaba con tono lastimero. Jacob, esta mala mujer se coló en el banquete y además me insultó. Sus largas uñas con diamantes casi me arañan la cara. Jacob me lanzó una mirada fría y respondió con una sonrisa irónica: reconciliados, me encanta. 15. Estaba un poco enfadado. Lo noté, sería porque había hecho que Margaret se confundiera. Mantuve la calma en mi tono, esbozando una sonrisa forzada mientras negaba con la cabeza: no es que me encanta. Separarme de ti es como un pez fuera del agua, como un burro moribundo. En realidad esas publicaciones en redes sociales las hice a propósito, solo para volver a llamar la atención de mi amor. Todo fue un elaborado juego de perseguir soltando. Ponerse en la posición de un perrito faldero unilateral. Decir estas palabras intencionalmente en voz alta, dándole cara frente a todos. Efectivamente, el rostro de Jacob se iluminó de inmediato. Mi corazón se oscureció. Probablemente el éxito anterior en la conquista se debió a que Margaret no estaba y Jacob solo estaba jugando. Ahora probablemente será difícil. Volví a preocuparme cuando de repente Margaret hizo un comentario extraño. ¿Por qué Jacob lleva hoy una corbata azul? ¿De qué marca es? No es el color que Jacob más detesta. No sé si será mi imaginación, pero Jacobo parecía algo incómodo. Volvió el rostro con los labios tensos. Lo que me gustaba ayer hoy quizá ya no. Lo que odiaba ayer hoy tal vez me agrade. Parpadeé un par de veces, esa frase sonaba bastante enrevesada. El rostro de Margaret perdió todo el color y esta vez las lágrimas en sus ojos eran reales. Jacob sabía que todavía estabas enojado porque me fui al extranjero sin despedirme hace años. No pudo soportar la actitud fría del hombre y salió corriendo llorando. Creí que Jacob iría tras ella, pero solo me miró con ojos serenos. Evelyn, tienes una lengua afilada. Qué absurdo, ¿no? ¿En serio me vas a echar la culpa por esta pelea? La cena terminó. En el camino de regreso el vagón estaba en silencio y Jacob miraba por la ventana sin decir una palabra. Estaba a punto de decir alguna tontería cuando mi mirada se posó en aquella corbata. Antes solo me había concentrado en discutir con Margaret sin prestarle mucha atención. No era esa la corbata que yo le regalé, comprada en un puesto callejero, 19,90 por 2. En el camino no volvimos a hablar. Cuando me dejó en casa Jacob tosió y de repente dijo:
El azul en realidad también es bastante bonito, ¿verdad? Me atraganté un poco sintiéndome repentinamente desconcertada. Pero seguía sintiendo sin entusiasmo si lo que digas, cariño, tienes toda la razón. Jacob frunció el ceño y me miró fijamente durante un buen rato. Luego torció los labios y me echó del coche. 16 De repente me sentí muy molesta. Sé que Jacob ama a Margaret. Ella romperá conmigo en cuanto regrese. Llevarme al banquete solo era para hacer enojar a Margaret. Puso cara larga cuando Margaret y yo discutimos. Ya lo sabía todo allí, si cambio de objetivo de conquista. Justo cuando estaba molesta, el sistema que llevaba mucho tiempo inactivo de repente volvió a la vida. Cariño, ¿quieres cambiar de objetivo de conquista? Este error sí que es culpa mía, voy a solicitarlo por ti, normalmente lo aprueban sin problemas. Si se podía cambiar de objetivo, ¿por qué no lo dijiste antes? Al oír esto lloré de alegría y ni siquiera me acordé de regañarlo. Por fin podré librarme de ese imbécil. En un arrebato de emoción no pude evitar soltar otra barbaridad en las redes sociales. Me muero de risa, solo un idiota volvería. Que se joda. 2 minutos después apareció un comentario debajo. Un avatar negro con una respuesta breve. Mi corazón se encogió y, como era de esperar, el teléfono sonó al instante. La voz de Jacob era grave y gélida. Ahora ven aquí. No iré porque si voy no podré evitar reventarte la cabeza. Con una sonrisa de oreja a oreja colgué el teléfono y lo apagué. Me preparé para huir esa misma noche, pero 5 minutos después, el sistema, falto de confianza, balbuceó unas palabras con dificultad. No sé por qué esta vez ocurrió un imprevisto y no se puede cambiar el objetivo de la estrategia. El sistema me consoló, cariño, ve a engañar un rato más. Qué sistema tan despiadado, mejor morir. Con el rostro pálido, sumida en una profunda tristeza, abrí el teléfono con manos temblorosas. Innumerables llamadas perdidas. Me sequé las lágrimas y volví a llamar con voz aduladora. Jacob, ahora mismo voy para allá. Al otro lado el hombre soltó una risa fría, bien preparada para reventarme la cabeza. 17 Cuando llegué a la casa de Jacob ya era medianoche. Él estaba sentado en la sala oscura sin encender las luces, sus ojos como estrellas frías llevaban el color de la noche, helados hasta lo escalofriante. Sobre la mesa de centro había una botella de alcohol casi vacía. ¿Tan ansiosa estás por abandonarme? Su voz no delataba emoción alguna. Sospecho que Jacob se está desquitando conmigo porque discutió con Margaret. ¿Hay alguna oportunidad de aprovecharse de la situación? Mis ojos brillaron mientras esbozaba una sonrisa leve. ¿Cómo podría ser? Simplemente estaba tan celosa de verte coquetear con Margaret que me retorcí de envidia. ¿Entiendes? Me puse tan celoso que enloquecí y comencé a decir tonterías. Jacob permaneció en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Justo cuando iba a hablar, de repente sentí un fuerte tirón en la mano. Caer inesperadamente en los brazos de Jacob. La tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana en la oscuridad era pálida y difusa, haciendo que el contorno de Jacob se perdiera en la penumbra. La distancia se acortó, de repente el aliento ardiente cayendo centímetro a centímetro sobre su cuello. Entonces demuéstramelo. Parece que Jacob quiere decir que lo besé. Pero antes ni siquiera me dejaba tomarle de la mano. Habré entendido mal. Me acerqué tentativamente a sus labios. Entonces un beso. Pensé que me apartaría de un empujón. Pero Jacob mantuvo la calma. Me rodeó con sus brazos aprisionándome contra su pecho. Si quieres besar, besa como si yo quisiera hacerlo. No fue lo que tú permitiste. Apreté los dientes y le di un rápido beso en los labios. Jacob no parecía satisfecho, arqueó una ceja. Y eso es todo. No, ¿qué diablos le pasaba por la cabeza? No solo no me echó, sino que parecía querer más. La mano que me ceñía la cintura apretó con más fuerza. La mirada del hombre era demasiado oscura y dominante. Me sentí tan nerviosa que instintivamente me cubrí la boca. Eso ya es otro precio. Puedo pagar cualquier precio. El precio de volver juntos. Su ardiente mirada fija en mí se retiró lentamente. Jacob soltó una risa inescrutable y liberó su abrazo. Creí que iba a rechazarme, pero para mi sorpresa dijo que sí. Evelyn, ojalá al menos una palabra de tu boca sea cierta. Los dedos de Jacob acariciaron mis labios con deliberada lentitud. Sus ojos oscuros reflejaban emociones turbulentas tan intensas que resultaban sobrecogedoras. Estoy a punto de explotar, mi corazón late a toda velocidad. Un rubor se extiende desde mi cuello hasta las orejas. 18 Después de reconciliarnos, Jacobo no sé qué demonios le pasó, pero a donde quiera que va tiene que llevarme. Soy como un accesorio acompañándolo todos los días a la empresa, siendo arrastrada de aquí para allá por él. Dije que estaba aburrida, él me lanzó una pila de libros más gruesos que un ladrillo para que leyera. Dije que en realidad no estaba tan aburrida. Jacob me miró fríamente y dijo: sí lo estás. Pasaron los días y tras devorar esos libros mi mirada se volvió vidriosa y mi rostro palideció. El crepúsculo se intensificaba, el sol rojo se escondía entre las nubes bajas. ¿En qué parte vas? El hombre se acercó con calma después de terminar sus quehaceres. Parpadeé con los párpados pesados y respondí mecánicamente. Los pájaros silvestres utilizan activos financieros transaccionales para capturar cálculo diferencial, suponiendo que Maugam inventó el concreto combinado con la circulación sanguínea. El lenguaje horneado queda crujiente, de lo contrario aumenta la fricción del suelo y agrava la artritis. ¡Qué desastre! Bueno, mejor dejémoslo por ahora. Jacob se frotó las sienes y me levantó de un tirón. Hoy vestía con una elegancia exquisita y distinguida. Sobre su impecable traje lucía un abrigo oscuro que le llegaba más allá de las rodillas. En su perfil aristocrático unos lentes de montura dorada completaban el look. Hijo de puta fingido. Apreté los dientes en silencio y deliberadamente di unos pasos hacia adelante para rodear su cintura, alzando la cabeza para pedir un beso. Qué bueno eres, cariño, tengo tantas ganas de besarte. La intención era asquearlo. Estábamos en su oficina. A plena luz del día, para mi sorpresa, Jacob soltó una risita y me atrapó entre sus brazos. Ven, te dejo darme un beso.
Rechacé la oferta con sequedad. Esto no me parece apropiado. Incluso podía escuchar los pasos de la secretaria yendo y viniendo por el pasillo. Jacob me subió sobre su escritorio y el calor de sus palmas a través de mi ropa me hizo estremecer. Si no es apropiado. Pero no puedo resistir tanta pasión tuya. Su mirada se oscureció mientras me inmovilizaba entre sus brazos. 19. ¿Quién es el apasionado aquí realmente? Apreté los dientes negándome a creer que se atrevería a hacer algo y alzando la cabeza besé su nuez de Adán. La parte posterior de mi cabeza fue sujetada y las vibraciones del murmullo del hombre se transmitieron poco a poco hasta mi corazón. Mi rostro estaba un poco caliente. Por suerte la secretaria llamó a la puerta y dijo que el cliente con cita había llegado. Jacob suspiró, me pellizcó suavemente la barbilla y finalmente me soltó. Diviértete, cuando termine te llevaré a comer a ese restaurante francés que tanto te gusta. Miraba fijamente la puerta cerrada, perdida en mis pensamientos. Este tipo no solo aparentaba ser un canalla refinado, era un auténtico canalla refinado. Qué patética, te pones roja hasta los talones por un simple beso con un hombre, comentó de repente el sistema haciendo un sonido de desaprobación. ¿Por qué demonios estás mirando mis talones? Mejor ocúpate de optimizar esa red cutre que tienes. El calor en mis mejillas aún no se disipaba. Me sentí avergonzada y furiosa. Sus palabras avivaron mi ira. El sistema amedrentado cambió rápidamente de tema. ¿Pero no crees que Jacob se está portando demasiado bien contigo? ¿En serio se lo está tomando en serio? ¿Y si luego no podemos terminar con él? Me mordí el labio y recordé, ¿no te acuerdas que todavía tiene a su amiga de la infancia, su amor platónico? El sistema guardó silencio por un momento. Cierto, es verdad. Ojalá sigan peleando un poco más, así podremos aguantar estas 3 semanas. De pronto una opresión se apoderó de mi pecho. Me sentí tan frustrada que me fui sin esperar a Jacob. Estoy perdida definitivamente. He visto muy pocos hombres guapos y mi mente empieza a nublarse. Me guardé las espaldas y abrí una nueva cuenta falsa en redes sociales para empezar a desvariar. Modelo masculino, contáctame, el estrés me está volviendo loca. Llévame a dar una vuelta a ver la luna, el precio es negociable. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me respondiera contáctame. También era una cuenta recién registrada. No le di importancia. Después de todo, para este tipo de asuntos turbios es más conveniente usar una cuenta nueva. Apenas logrando reunir algo de energía le envié un mensaje a Jacob: cariño, tengo algo que hacer esta noche, no regresaré. Jacob no me hizo caso. En la quietud de la noche, finalmente libre de Jacob, aunque fuera brevemente, corrí desesperada bajo la luz de la luna. Jadeando llegó corriendo a la esquina trasera de la villa donde el motero ya estaba esperando. Una motocicleta negra estaba estacionada junto a la acera. En las sombras no muy lejos se erguía una figura alta y esbelta. Apoyado perezosamente contra la pared sostenía un cigarrillo entre sus dedos mientras lo encendía con gesto distraído. Las llamas ardían y saltaban quemando el tabaco con un crepitar mientras una neblina grisácea se elevaba en el aire. Desde mi ángulo de visión apenas podía distinguir entre la bruma su perfil de nariz recta y privilegiada y la línea afilada de su mandíbula. Bajé la voz y le hice señas: oye guapo, ya llegué, qué chulo el coche. Soltó un sonido desde la nariz. Volvió el rostro con una sonrisa irónica. Toda su emoción se desvaneció de repente al reconocer el rostro del hombre. Abrí los ojos como si hubiera visto un fantasma con el semblante descompuesto. ¿Cómo eres tú? ¿No deseabas verme? Jacob bajó el tono de voz. No, claro que no. Bajé la mirada sin atreverme a mirarlo. Engañar al esposo con el propio esposo. ¿Qué hago? Es urgente. Respuestas en línea, por favor. Jacob aplastó el cigarrillo y se acercó. ¿Quieres ver strippers masculinos? Dar una vuelta, mirar la luna. Levanté el pie para marcharme. De repente me entró sueño. Quiero irme a casa. Evelyn. Jacob dejó de sonreír, extendió su largo brazo y me agarró la muñeca. Recuerda, tienes novio, dijo. Una voz grave y siniestra se dispersó en la fría brisa nocturna. Me hizo estremecer. Respondí de manera evasiva, sintiendo un poco de resentimiento. A pesar de que en su corazón guardaba a otra persona, él insistía en controlarme. Con el ceño fruncido me disponía a regresar a casa cuando Jacob me detuvo. Sube al coche. Llena de rabia empecé a hablar sin pensar. Está a 2 pasos de casa, no soy tan perezosa como para necesitar un coche para esa distancia. Jacob me lanzó una mirada de reojo. ¿No eras tú la que quería dar un paseo y ver la luna? Ya no quieres. Me subí obedientemente al coche y no pude evitar murmurar: si no hay plato principal, al menos comeré un postre. La voz de Jacob sonó con cierto resentimiento. Evelyn. Rápidamente rodeé su cintura con mis brazos. La cintura de mi hermano es tan suave, me encanta. Jacob resopló con frialdad. El viento nocturno traía un dejo de frescura mientras Jacob me llevaba a toda velocidad por el camino de montaña. Conducía rápido y con firmeza. Tan rápido que mi corazón palpitaba con fuerza, pero tan firme que parecía inmutable. La voz de Jacob se dispersó con el viento. ¿Te gusta la luna? Miro la luna alta en el cielo mientras rodeo con fuerza su cintura delgada y musculosa. Sonrío radiante. Hermoso. 21. El tiempo vuela en un abrir y cerrar de ojos. Solo queda un día para completar la misión. Durante este tiempo Jacob ha sido extremadamente bueno conmigo, mirándome con una mirada ardiente y pegajosa. Sus besos siempre eran urgentes y apasionados. En el ardor del entrelazamiento nuestros labios y dientes se rozaban hasta que mis pestañas se humedecían y mi cuerpo se debilitaba. Solo entonces me soltaba. Luego acariciaba mi rostro y preguntaba: Evelyn, ¿acaso ya no puedes estar sin mí? Si me besas tienes que responsabilizarte por mí. En un momento de confusión casi creí que de verdad se había enamorado de mí, hasta que Jacob me dijo que hoy debía acompañarlo a la fiesta de cumpleaños de Margaret. Finalmente volví en sí. Hoy es 26 de mayo, la contraseña de la cerradura de Jacob es su cumpleaños. Que me trajeran hoy no era más que otra parte de su pelea. ¡Qué peligro! Casi pierdo la cabeza. En el camino miré por la ventana sin decir nada. Siempre he sido buena actriz, pero hoy no logro fingir una expresión de alegría.
Jacob me pellizcó la mejilla y dijo con tono persuasivo: sé que no te agrada Margaret, pero nuestras familias son amigas desde hace generaciones, hay que guardar las apariencias con su familia. Si de verdad te resulta insoportable con que hagas una breve aparición será suficiente. Aparezco un momento y me voy a casa para que os quedéis solos con vuestros arrumacos, ¿verdad, maldito cabrón? Bueno, al fin y al cabo es el último día. Después de hoy todo habrá terminado. 22. El vestido de hoy de Margaret es dulce y espléndido, haciéndola parecer juguetona y vivaz. Sus ojos brillaron al instante cuando se posaron en Jacob, y al verme a mí al instante se encendieron de furia. Jacob, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo con esta mujer solo para enfurecerme? Me equivoqué, no puedo disculparme contigo. Hoy es mi cumpleaños, no quiero ver a esta mala mujer que se largue. Jacob me advirtió específicamente antes de entrar que no me peleara con Margaret. Así que simplemente hice como si escuchara el cacareo de una gallina salvaje y le sonreí sin inmutarme. Para mi sorpresa fue Jacob quien puso cara seria. Un rostro siempre despreocupado mostró por primera vez sombríos destellos de frialdad y ferocidad. Bien, su juego está por comenzar. Así es como se desarrollan los melodramas clásicos llenos de clichés. Y yo soy la villana secundaria que profundiza el malentendido de la protagonista. Lo entiendo, me retiré a un rincón con una copa en la mano. Miré a Jacob desde lejos a través de la multitud. Su perfil era afilado y severo con una mirada fría y distante. A su lado Margaret lucía encantadora y vivaz y juntos formaban una extraña pero perfecta pareja. Aparté la mirada y me dirigí al balcón donde apenas había gente. Que esto termine pronto. No pasó mucho tiempo cuando de repente alguien me abrazó por detrás. Los labios de Jacob se posaron junto a mi oído. ¿En qué piensas? En ti. El balcón bañado por la luz de la luna daba al jardín donde las rosas desprendían su fragancia y se mecían caprichosas con el viento. Su beso cayó de pronto sobre mi lóbulo, el aliento ardiente quemando mi piel. Apreté los labios con fuerza para no emitir ningún sonido. Al ver que no tenía intención de detenerse le supliqué: hay mucha gente, mejor continuamos en casa. Jacob se detuvo un momento y luego dejó caer otro suave beso en mi cuello. Era íntimo y sensual, pero entonces abrió la boca para preguntar: ¿a qué casa te refieres? Evelyn, ¿estás pensando en romper conmigo? Me quedé paralizada sintiendo un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. 23. ¿Acaso mi actuación había dado alguna pista? Me giré hacia él rodeando su cuello con mis brazos en una postura íntima y sugerente. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas de romper de repente? Faltaba solo un día, solo 4 horas y podría completar la misión. Jacob detuvo su mano al rodearme. Si no es hoy, entonces mañana. Los ojos de Jacob se oscurecieron con emociones revueltas. La luz de la luna mezclada con la tenue iluminación caía sobre su rostro acentuando una palidez inusual en sus facciones. Parecía estar un poco triste y algo decepcionado. Su tono de voz frío estaba impregnado de una tristeza indescriptible. Si es para mañana también estaría bien, pero tienes que decírmelo. Te dejo a ti la elección. Encendió un cigarrillo y entre el humo que se elevaba de repente recordé el día en que Jacob me llevó a dar una vuelta en coche y volvimos a casa. Jacob, que un segundo antes sonreía con la frescura de la brisa primaveral, de pronto borró su sonrisa. Mirándome fijamente me dijo palabra por palabra: Evelyn, dime qué es lo que quieres. No vayas a buscar a nadie más. Y no desaparezcas de repente. Un cigarrillo se consumió por completo, pero él aún se negaba a tirarlo. Miré a Jacob con incredulidad. En mi mente llamaba frenéticamente al sistema: ¿cómo es que Jacob parece saber lo del plan de conquista? 24. El sistema tardó mucho en atreverse a responder. Resultó que no me equivocaba, Jacob realmente lo sabía. Este mundo ha recibido a incontables estrategas, algunos sistemas tenían un nivel demasiado bajo y cuando lo seleccionaban como objetivo él podía percibir su existencia. La primera vez se conmovió con mi actuación de perrito faldero y con el corazón ablandado me ayudó a completar la misión. Nunca imaginé que mi personaje sufriría un vuelco espectacular y que la entrega de la misión tendría un imprevisto. Le quité el cigarrillo que ya quemaba los dedos de Jacob y lo tiré al basurero. En mi mente ya tenía la respuesta. Mañana terminamos, está bien, lo dije con un tono suplicante. Mañana pasará, él irá a querer a su amiga de la infancia y yo regresaré a mi hogar. Cada uno volverá a su propio camino. El color se desvaneció poco a poco del rostro de Jacob, quien soltó una risa burlona y murmuró: después de decir tanto aún te vas. Resulta que desde el principio hasta el final solo yo me lo tomé en serio. Ya no me disculpo si no me voy. ¿Cómo le dejo espacio a tu amiga de la infancia? ¿Qué espacio? Jacob frunció los labios. No tengo ninguna relación con ella, cualquier contacto que hayamos tenido fue solo por compromiso considerando la relación entre nuestras familias. Le lancé una mirada furiosa. La contraseña de la cerradura de tu casa es su cumpleaños. El mayordomo puso esa contraseña y yo no lo sabía y como no me importaba no la cambié. Se acercó, agarró mi muñeca con firmeza y su expresión se volvió obstinada. Ahora me responderás de nuevo, ¿estás dispuesta a quedarte? No hay malentendidos, los sentimientos están claros. Pero aún así fui separando uno a uno los dedos de Jacob. Jacob, me gustas. Pero no puedo gustarme solo de ti. Tengo una familia que me ama, amigos importantes y una carrera que me apasiona. Jacob, no puedo amarte en este mundo estando completamente sola. Observé cómo el rostro de Jacob se ponía pálido. Así que podríamos posponer la ruptura hasta mañana. Como si ya hubiera previsto ese desenlace, Jacob esbozó una sonrisa amarga. Tal vez sea mejor, mañana terminamos. Ese día frente a él me fui desvaneciendo poco a poco. Vi cómo la expresión de Jacob pasaba de la desolación al pánico, hasta que al final intentó retenerme con una desesperación casi frenética, gritando con voz desgarrada: Evelyn, me arrepiento, no dejes que te atrape de nuevo o no te dejaré ir otra vez. Él no podía ver las lágrimas que también brillaban en mis ojos. Jacob, gracias por estar dispuesto a dejarme ir. 25. Regresé a mi mundo. Sin sistema, sin Jacob.
Después de experimentar una muerte súbita reduje mis horas de trabajo y comencé a valorar más la compañía de mi familia y amigos. Pasó un año y fue un periodo de tranquilidad y felicidad. Solo que a veces al mirar la luna siempre recuerdo el viento en las montañas aquel día, las estrellas en el cielo y el canto de las cigarras junto al camino. Y la persona que abracé en aquel entonces. Mi familia y amigos al verme tan distraída siempre insistían en presentarme posibles parejas para citas arregladas. Siempre me negué hasta aquel día en que mi madre me engañó para asistir a una cena. Suspiré mientras escuchaba a mi madre murmurar en mi oído: este chico de verdad es excepcional, viene de una familia culta y acaba de regresar de estudiar en el extranjero. Frunció el ceño con desdén: por más excelente que sea, no lo quiero. Las palabras aún resonaban en el aire cuando un sonido familiar irrumpió. Señora, disculpe la demora. Alcé la vista paralizada ante ese rostro conocido. Murmuré incrédula: Jacob. Mamá sonrió de oreja a oreja y se retiró en el momento oportuno. Voy al baño, ustedes hablan. Jacob no me hizo caso y se sentó frente a mí por su cuenta. Tomó la tetera y sirvió el té con parsimonia. No te lo dije que no te dejara atrapar, dijo. Abrí la boca con la intención de preguntarle cómo había llegado a este mundo, pero sentí un calor en los ojos. Extendí la mano para sostener suavemente sus dedos y lo que salió de mi boca fue: entonces no me sueltes. Perspectiva del protagonista. Jacob no quería ayudar a Evelyn a completar esta tarea, le parecía una molestia. Pero después de varios meses los esfuerzos de ella por conquistarlo lo habían hecho perder 5 kilos. Sentía que si no accedía estaría en peligro. Además le daba un poco de pena esa pequeña perrita faldera que intentaba conquistarlo. Ese día Jacob estaba trabajando en su estudio y su mirada se desviaba de vez en cuando a través del cristal panorámico hacia el camino que conducía a la villa. Sonó su teléfono, era un mensaje de Evelyn. Buenos días cariño, estoy en camino con la comida. Jacob se llevó una mano al estómago que le retorcía de hambre por esperarla mientras contemplaba en silencio el sol rojo suspendido en el horizonte occidental. Como responder un buenas noches anticipado. Finalmente dejó el móvil y se masajeó la frente con resignación. Antes de que oscureciera por completo por fin apareció la figura de Evelyn. Llevaba una gorpa de bufanda con orejas de conejo de peluche y una fiambrera colgando del manillar. Pedaleaba torpemente en su bicicleta. Con los ojos soñolientos aún no del todo despierta, era bastante adorable. Jacob esbozó una sonrisa y la comisura de sus labios se suavizó sin darse cuenta. ¿Quién iba a imaginar que ocurriría un cambio repentino en el tiempo que tardó en cerrar los ojos y bostezar? El auto se desvió y chocó contra un árbol. Los recipientes de comida se esparcieron por el suelo mientras Evelyn, sentada en el pavimento, se cubría las manos con lágrimas asomando en sus ojos enrojecidos. Jacob arrojó su pluma y se levantó de un salto para bajar las escaleras. Pero apenas se puso de pie vio como Evelyn esbozaba una sonrisa retorcida y de repente se incorporó como un resorte para levantar su bicicleta y estrellarla contra el árbol con estrépito. Las hojas caían con un crujido. Después de desahogarse agarró la caja de comida ignorando la bicicleta que yacía en el suelo con las piezas esparcidas y las ruedas aún girando. Cojear hasta llegar y a través de la puerta principal llamar con dulzura al mayordomo. Hola, vengo a traerle el desa a la cena a mi esposo. Jacob pensó que Evelyn podría estar realmente enamorada de él y haber sufrido mucho por su causa. Así que accedió pensando solo en completar las 3 semanas, cumplir la tarea y dejarla regresar a casa. Tampoco se atrevió a ser demasiado amable con Evelyn por temor a que ella se enamorara más profundamente y luego no quisiera irse, terminando por aferrarse a él. No era que no hubiera visto casos así antes, son muy problemáticos. Resultó que estaba exagerando. Cuando las redes sociales lo expusieron, el culpable ya había escapado dejando un silencio absoluto a su alrededor. Bueno, ahora estaba tan furioso que no podía articular palabra. Resulta que todo había sido una actuación desde el principio sin que ella lo hubiera tomado en serio ni por un momento. Esbozó una sonrisa fría con una mezcla de ira y una inexplicable sensación de decepción que lo corroía, pensando que definitivamente debía enseñarle una lección a esa boca que decía tantas tonterías. Pero esa noche en el banquete, al escucharla hablar con tanta dulzura y cariño, sabiendo perfectamente que no había una sola palabra de verdad en su boca, aún así no pudo evitar sentirse secretamente feliz. Jacob se sorprendió un poco por su propia reacción. Por fin no pudo evitar admitir ante sí misma la verdad, que quien había estado enamorado todo este tiempo era ella. De repente surgió en él un pensamiento egoísta y mezquino. Quería que Evelyn lo amara tanto que estuviera dispuesta a quedarse en este mundo por él. A veces sentía que Evelyn realmente ya se había enamorado de él. Ella tenía tantas palabras dulces en su boca. Nunca se resistía cuando la besaba, siempre con timidez y rubor. Incluso se ponía celosa por él. Quien dice que una pequeña mentirosa no puede decir la verdad? Al final él terminó siendo abandonado mientras que Evelyn logró regresar a casa. Ni siquiera dudó en su decisión. Cuando ella se fue, Jacob primero hizo todo lo posible por fingir indiferencia, luego comenzó a sentirse un poco solo y finalmente la vida le pareció insoportablemente aburrida. Fue a buscar al sistema y le preguntó si podía cambiar de identidad para ir a su mundo. El sistema dijo que era posible, pero a cambio de su suerte y vida en este mundo. Jacob aceptó y así, renunciando a todo, llegó solo a otro mundo. Luego añadió fingiendo indiferencia: no te dije que no dejara que te volviera a pillar. Solo él lo sabía. Cuánto agradecía este reencuentro. Fin del texto.